y después también de debate, naturalmente, y también queremos oír su opinión. Vamos a contarles primero cómo está el tiempo, pues está como estos días atrás, como va a estar hasta el sábado, lloviendo y lloviendo y lloviendo. Hoy se libran un poco al lado del mar, en el Cantábrico y en el Mediterráneo, pero en el interior va a llover, pero a gusto. Sobre todo en el interior de Andalucía, en Extremadura, bueno, ahí va a llover, pero bien. Temperaturas, 7 grados tenemos en Madrid, pero no pasaremos de 17. Máxima, Valencia, pero solo 26 grados, podría ser Las Palmas. Y la mínima, 4 grados en Soria. Bien, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz. Lo fundamental, lo que ha sucedido en las últimas horas, que después del pacto maoísta, es decir, del pacto de los botellines de Mao, se ha nacido el marxismo-sorayismo, que es una forma de maoísmo, el maoísmo, que es unas cervezas y a vivir, como decía la última vez que contaron los manifestantes del 1 de mayo, el jefe de comisiones obreras de Madrid, luego pillado en un desliz técnico con una tarjeta black, para las cervezas, supongo, y para vivir. Bueno, pues ese concepto de unas cervezas y a vivir es en el fondo lo que está moviendo la destrucción de todo el mapa de las fuerzas políticas de izquierda que hemos conocido en España en los últimos 40 años. La destrucción total. O sea, en el año 76 estaba un mapa, se llamó la sopa de letras, pero donde había fundamentalmente fuerzas socialistas y comunistas, las socialistas en el Partido Socialista Histórico, el llamado también histórico dentro del PSOE, que era aún más histórico porque era el de los viejos, los que se habían quedado los masones de Suresnes y Toulouse. Luego estaba el Partido Socialista Popular de Tierno Galván con la Federación de Partidos Socialistas, Partido Socialista de Aragón, de Andalucía, etcétera, que era el bloque, digamos, socialdemócrata. Y luego estaba el Partido Comunista y los grupos, el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista y, por supuesto, el más poderoso, la ETA. Es un partido comunista, terrorista y separatista vasco y navarro. Bien, ese mapa, después de las primeras elecciones, mediante una ley electoral, la ley D'Hondt, se simplifica porque favorece que haya dos grandes fuerzas de centro-izquierda y de centro-derecha, que son UCD, a su derecha Alianza Popular y Fuerza Nueva, que desaparece en 2 elecciones, y a la izquierda el PSOE y el Partido Comunista. ¿Qué quedan? Los separatistas. Pero los separatistas se alquilan y entonces entramos en lo que ha sido el gran proceso de corrupción de la democracia española ya desde la Constitución, que es admitir a los antiespañoles como parte de España. Ese ha sido un error histórico, se ve ahora con toda claridad, entonces no se veía tanto y hubo gente de buena fe que hizo el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías ha matado a España. La ha matado. O sea, ¿por qué? Porque ha destruido un Estado, ha creado 17 Estados y sobre todo ha creado una clase política que depende exclusivamente del cargo local, regional, autonómico, estatal, y que vive del cargo, porque los partidos, precisamente como había muchos y eran frágiles, se convirtieron en pirámides. La pirámide de cada partido hace que el que hace las listas, el jefe, la jefa, si es el caso, es el que manda. ¿Qué ideas tiene? Las que tenga el jefe. ¿Qué se hace? Lo que diga el jefe. ¿Qué manda el jefe? Lo que mande, bien mandado está. ¿Por qué? Pues porque es el que hace la lista. Por tanto, el que te coloca o te manda al paro. La clase política en la transición podía irse al paro, porque perdía dinero en la política. O sea, el espectáculo que dieron las Cortes franquistas, que se disolvieron voluntariamente para dar paso a las Cortes democráticas, ahora es inimaginable la idea de que 350 personas que tienen supersueldo en una dictadura, que voluntariamente voten su disolución para favorecer la reforma política y nuevas elecciones democráticas, la idea de que hoy renuncie, no ya 330 al cargo es inimaginable. Y sin embargo eso sucedió. Se iban a su casa, a su trabajo, unos por patriotismo, otros porque además se podían ganar la vida tranquilamente. En general en la política estaban los altos cuerpos de administración del Estado y la gente que tenía vocación política. Pero normalmente, cuando se desaparece UCD, después de cumplir en 2 legislaturas su gran tarea, que es traer la democracia junto con los comunistas del PC, no con la basura que ha venido después, se van a su casa y dan paso a AP, que luego es el Partido Popular, se rehace la derecha con el CDS, etcétera, se van a su casa y ganan dinero,
porque eran abogados, eran ingenieros, eran arquitectos, eran letrados, eran altos funcionarios, eran profesores. Es decir, se podían ganar la vida honradamente sin necesidad de la política. El nivel de la clase política de representación era muy superior. La Constitución pudo arreglarse con la Loapa después del fallido golpe de Estado del 81. No se arregló porque ya los partidos políticos, en especial el Partido Socialista y la banda de los Puyolones, pues se lo cargaron, con un tribunal constitucional desde entonces constitucional y prostituido hasta extremos delirantes. El Constitucional ha declarado legal las cosas más aberrantes contra la nación española. Todos dependían de los partidos. El año 85, Felipe González hace una ley orgánica del Poder Judicial. Esta ley orgánica consiste en cambiar lo que dice la Constitución sobre la independencia de los jueces. Y esta es la base de la corrupción en España. Porque los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, pasan a depender de los partidos. Los partidos los nombran. ¿Qué sucede? Pues que 15 años después no hay un solo juez que no sea de una ganadería política. Tú ya sabes lo que piensa el juez sabiendo quién lo ha nombrado y sabes lo que va a votar. Es decir, independencia judicial, ninguna. Y ahí, siempre por intereses políticos del gobierno de turno, con el PSOE o con el PP, siempre han favorecido al separatismo, siempre se han rendido ante la ETA y han hecho todas las fechorías, desde lo de Rumasa hasta la legalización de la ETA. Ha hecho todo lo que se puede hacer para en cualquier país ir a la cárcel, porque es de cárcel. Pero no ha sido una cosa de un día, esto ha sido un proceso que tiene un momento extraordinario, el de la transición, en el que un país abandona hasta el recuerdo de la guerra civil, se pone de acuerdo, crea una constitución, se vota pacíficamente, primeras elecciones democráticas, constitución, por lo tanto, proceso constituyente, segundas elecciones que vuelve a ganar UCD, terceras elecciones que gana el PSOE, cambio político, etcétera. Es decir, España realmente hace una transición sin una gota de sangre, sin una represalia, con amnistías generales para todos, hasta los peores asesinos. Eso es un error moral, pero en el espíritu de la época estaba eso. Y hay cosas que a veces solo se entienden si se han vivido. Bien, ¿cómo hemos llegado a lo que vamos a contarles hoy? Hay una razón fundamental, esencial. La izquierda abandona la idea de España. O sea, el Partido Socialista deja de ser O y E. O porque ya no hay obreros, sobre todo en el Partido Socialista, pero sobre todo porque deja de ser un partido español. Es un partido en España, pero no es un partido español. Y además Felipe González entrega el Partido Socialista en Cataluña a los señoritos del PSC. El resultado es que el PSOE va abandonando periódicamente todas las herramientas, digamos, de construcción nacional desde la izquierda. Y como la izquierda tiene la legitimidad en los medios de comunicación, lo que sucede es que la derecha, al rebufo de la izquierda, también abandona la idea nacional. Lo que vamos a vivir, les vamos a contar hoy, es el resultado de un proceso que se veía con absoluta claridad desde la transición. Yo escribo en el 78, el año de la Constitución, y publico en el 79 Lo que queda de España, donde digo que la clave de lo que está pasando es que la izquierda se ha unido al nacionalismo, al separatismo. El modelo siempre ha sido Cataluña, que luego lo han exportado al País Vasco, a Galicia, a todas partes, pero el modelo es Cataluña, y que así se carga en España. O sea, si la izquierda no comparte la idea nacional, cuando en teoría es la que debería estar más cerca del pueblo, de la soberanía popular, naturalmente la nación más tarde o más temprano estallará, está condenada a morir, porque el Estado, que se basa en la nación, naturalmente está condenado a despiezarse. Bien, ayer vivimos un episodio en el que se han acelerado una serie de cosas que están ahí desde el principio de la transición, que se podían haber arreglado, que todavía se podrían arreglar, pero cada vez es más difícil. Porque hay conciencia en la izquierda y en la derecha de que el problema es que han abandonado la idea de España. Pues no, yo creo que mucha gente, muchos votantes, sí, lo tienen, pero los políticos no. Tenemos una casta política que es pura corrupción, intelectual y material. Pero corrupción grosera, o sea, ni siquiera una gran corrupción, es basura, o sea, hay gran corrupción por arriba, pequeña corrupción por abajo y mediana corrupción por el medio. Corrupción en todo, corrupción en las ideas y naturalmente al final corrupción en los bolsillos. Cuando no se tiene una idea que te mueva políticamente, lo que te mueven son intereses, y los intereses nunca son generales, siempre son particulares. Por
Por lo tanto, hay que entender que lo que está pasando en España es el producto de la desaparición de la idea nacional como acción política. Si no pertenecemos a una comunidad política por la que todos pagamos impuestos, por la que nos sacrificamos, damos parte de nuestro dinero, la mitad del dinero que ganamos trabajando lo damos para el conjunto. Si ese conjunto no existe, si no es España, esto se va a freír espárragos con absoluta seguridad. Pero si es que esto se veía venir, bueno, ayer pasó. No fue el acuerdo entre comunistas, el pacto del Mao, el maoísmo, el marxismo-sorayismo, no. Es que ayer, al juntarse los comunistas, de pronto desapareció el PSOE. Ayer empezó a desaparecer el PSOE en las 4 grandes capitales españolas. En Barcelona, en Madrid, en Valencia y en Zaragoza. A la vez, en unas horas. Lo mismo que pasó en el 31 con la huida de cobarde del rey Alfonso XIII, unas elecciones municipales, ya me dirán ustedes si era para cambiar el régimen. Que encima ganaron los monárquicos 5-1. Cuando contaron los votos, como ya no estaba el rey y habían huido todos, habían proclamado la república. Bueno, pues lo de ayer fue la corrida en pelo o la huida masiva, la desbandada del Partido Socialista. ¿A qué obedece esto? Al fin de la idea de España dentro del PSOE. Cuando la izquierda abandonó la idea nacional, era fatal, era cuestión de tiempo que muriese. Yo creo que ayer dio el paso decisivo para su liquidación. Tras presentar su coalición con Izquierda Unida y relegar a Alberto Garzón al número 5 de la lista, Pablo Iglesias lanza una oferta envenenada a Pedro Sánchez para concurrir juntos al Senado. Este lo rechaza, pero los gobiernos de Valencia, Aragón y Baleares se levantan contra su líder y negocian ya con la formación morada. Escuchamos a Iglesias, Sánchez y Puig. Me consta que en muchos territorios hay dirigentes socialistas que están de acuerdo y he hablado con Mónica Oltra, que me ha confirmado que está trabajando con el presidente de la Generalitat Valenciana para avanzar en esa dirección. Yo pediría al Comité Federal del Partido Socialista que considere nuestra propuesta. Así que yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado: no, gracias. No, y espero que no, esta es una posición abierta. Nosotros lo que queremos es dialogar, primero conseguir que sea posible este acuerdo y después, desde luego, dialogar, por supuesto, con el PSOE, faltaría más. Nosotros no vamos a hacer nada contra el PSOE. Nunca. Lo que hacemos lo hacemos a favor de todos. Pero vamos a ver, este tío no lo han votado. Los que votaban PSOE en Valencia, sí, pero no. Él obedece a un proyecto separatista, que es primero, sálveme yo, sálveme Dios. Me han hecho presidente, yo me pongo mi peluca y tranquilamente voy a proclamar el separatismo catalán en Valencia. Pero si la mayoría de los valencianos no quiere eso. Bueno, las cosas cambian y sobre todo él se coloca. Pero ¿qué pasa en Barcelona? Lo mismo. ¿Qué pasa en Madrid? Exactamente igual. ¿Qué pasa en Zaragoza? Lo mismo. Como Pedro Sánchez ni es un líder ni es nada, porque le entregó a la extrema izquierda las grandes capitales, pues ya me come, por do más pecado había, decía el romance del rey Rodrigo. Cuando llegan los moros y conquistan España, se supone que porque don Rodrigo había tenido sus cosas con la hija del conde don Julián y este se había vengado metiendo a los moros en España, pues dice el romance popular, romance del siglo XV, gran romance de cuando España era España, que tenía un pueblo, no sabría escribir. No habría leído el Quijote porque no sabía escrito, pero hay que ver que bien hablaba. Las huestes de don Rodrigo se desmayaban y huían cuando en la 8ª batalla sus enemigos vencían. Me digan. Y decía el rey cuando estaba ahí: ya me come, por do más pecado había. La culebra, el mal, se lo come. Bueno, pues ya me come, ¿por dónde? ¿Por dónde te va a comer? Tú entregaste a la extrema izquierda las grandes capitales españolas. Pues las grandes capitales españolas son 4 fosas políticas en las que tú, si tuvieras decoro, dejarías de asistir al entierro. Porque Pedro Sánchez puede ser candidato del PSOE con este panorama. Es más, puede tener candidato el PSOE con esta descomposición. Bueno, el panorama es de aupa. Los socialistas catalanes entran en el gobierno municipal de Ada Colau un año después de las elecciones municipales. Jaume Collboni pasa a ser segundo teniente de alcalde, también asume las carteras de Cultura y parte de Economía. La entrada de los socialistas desplaza a 3 cargos de Colau y a los concejales del distrito de Sarriá, Sant Gervasi, Sant Andreu y el Ensanche. La situación podría repetirse en Madrid. La estrecha colaboración entre Ahora Madrid y el Partido Socialista Regional se ponía de manifiesto de nuevo con motivo de la presentación de la Operación Chamartín. La concejala
concejala socialista Mercedes González daba la enhorabuena a Carmena por un proyecto presentado a los medios sin el conocimiento del Distrito Castellana Norte, la Comunidad y Fomento. Escuchamos a Mercedes González, al consejero Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida y a Begoña Villacís de Ciudadanos. Es lo que nosotros habíamos demandado desde hace tiempo, es el proyecto a grandes líneas que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado gobernando. Queda felicitar al equipo de gobierno. Yo creo que intentamos ir de la mano siempre los proyectos que son importantes para la ciudad y por tanto para la comunidad, y yo creo que aquí echamos de menos el que nos haya informado convenientemente. Que podemos dar por muerta una operación en la que había un acuerdo de todos los propietarios y de todas las administraciones y que la alcaldesa se ha montado una fiesta a costa de la operación Chamartín que no sabemos quién va a pagar. Que si siguiesen adelante con el despropósito, el Ayuntamiento de Madrid no solo tendría que pagar las infraestructuras que no íbamos a pagar, sino una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por incumplimiento. Bueno, como no piensan pagar nada, que esto es lo que no entiende la gente de la derecha. Y en esto entra lo mismo los maricomplejines y los rojicomplejines. Es que no lo entienden. Que les da igual. Que Sánchez Mato, el tío que lleva lo de la economía, que lo único que ha tenido contacto con la economía fue entregar una empresa y quebrarla, o sea, esto es lo que sabe Sánchez Mato. O sea, este dijo que habían venido para destruir el sistema, no para salvarlo. Bastante le importa a él la deuda. Claro, Begoña Villacís, que es tan mona y tan formal, dice, hombre, es que además de no ganar, vamos a perder dinero. Sí, ¿y a ellos qué más les da? Que es que no acaban de entender la naturaleza totalitaria de esta gentuza. Porque estos no son políticos, esto es gentuza, es gente que no ha trabajado en su puñetera vida, son ocupas. Si están ahí, porque el zángano de Sánchez, por sectarismo, el sectarismo zapateril, el guerracivilismo, la ley de memoria histórica, que es lo que resume el guerracivilismo resucitado por este PSOE descerebrado, que lo ha llevado a la fosa, votada por los zangolotinos de Ciudadanos en la comunidad, ¿qué hace falta votar eso? En fin, ya no me quiero enfadar más con Aguado, porque cada vez que lo veo le echo una bronca, y tampoco es plan. Pero, muy buen chico. Pero es que no tienen ni idea, es que no se dan cuenta de la gravedad de lo que están votando. Que es la guerra civil. Y además en la guerra civil los matan a ellos, o sea, es que no lo ven. Bueno, mientras tanto hablaremos luego con Gorka Maneiro, que ha sido durante años el único, el baluarte español en el Parlamento Vasco. Porque los del PP estaban a lo que fuera, básicamente estaban a huir, a colocarse en Madrid cuanto antes. Y Gorka Maneiro es el que ha dado la cara por UPyD, hablaremos. Pero ayer es que el País Vasco y Navarra firman un acuerdo para construir un nuevo Estado. Bueno, claro, en pocos colomos la República Catalana y es gratis, y recibe al Cocomocho, lo recibe Mariano en la Moncloa y le ofrece dinero, pues dirán, oye, pues nosotros, y además con la ETA, no dinero, nos van a tener que entregar 10 o 12 provincias. Para empezar, Logroño y Santander, que nos gusta, nos apetece, y ya tenemos casa de verano. Este les entrega las Canarias, o sea, Mariano, con tal de seguir 3 meses, lo que sea menester. O sea, este acuerdo del País Vasco y Navarra, que es para disolver inmediatamente las comunidades del País Vasco y Navarra, inmediatamente. Dice, bueno, igual que Cataluña, se disuelven inmediatamente por estar alterando las funciones para las que están constituidas. Y el gobierno se hace cargo, a través de la Administración General del Estado, de los servicios básicos que ahí se prestan. La sanidad, enterrar a los muertos, cuidar a los eso y meter en la cárcel a los ladrones, que es una cosa que no se hace mucho tiempo. Bueno, pues nada, pero claro, sale gratis la República Catalana. ¿Por qué no va a salir gratis la República Eusko-Navarra, racista, euskaldún y sacamantecas? Pero claro, pero si es que todavía los del PP dirán, como decía Maroto el de la moto, hay un futuro compartido con Bildu. Pues vete, Maroto, que te están esperando. Mientras Íñigo Urkullu y Uxue Barkos firman un pacto en defensa de un Estado plurinacional en Vitoria, Rajoy en Navarra renueva su coalición con UPN. Allí comparaba su acuerdo con el de Podemos e Izquierda Unida, el que volvía a calificar de extremista. La estrategia popular la escuchábamos ayer en boca del presidente y de sus portavoces. Escuchamos a Rajoy, Margallo, Rafael Hernando y Villalobos. Yo sobre la coalición entre esas dos fuerzas políticas no tengo nada más que decir, que respeto lógicamente las decisiones, pero que es una coalición de extremistas y de radicales y que no es lo que le conviene al progreso de España y a nuestro país.
Que despierta unas enormes incertidumbres y, en mi opinión, situaría a España en la frontera del caos. Que ahora vamos a tener a los viejos comunistas y a los nuevos comunistas que se disfrazaban, ¿verdad?, con piel de cordero, unidos en torno a un mismo proyecto. Ellos piensan que con eso van a ganar las elecciones. Yo espero que los españoles tengan un poquito más de sentido común y no nos pongan en manos de una izquierda tan absolutamente radical. No son los españoles, sois vosotros. Sois el cártel de la Moncloa, que eso es un cártel, es un grupo de poder. Los que se dedican al tráfico de drogas, no sé a lo que se dedican. Es un cártel, es un grupo de poder, cuyo único fin es mantener el poder en sí mismo y en sí mismos. La Candy Crush, el Jayán este que se apoya en el ambón de las Cortes para hablar con la mano en el bolsillo, como si estuviera en un bar de carretera repartiendo denuestos. Y Mariano, es extremista. No, es la coalición de tus televisiones, Mariano. Este es el monstruo que has creado. Este es el monstruo que han creado a 3 Media y La Sexta, Telecinco y La 4, por supuesto, el imperio de Prisa, a través sobre todo de la SER. Este es el imperio que tú has creado. Vamos a crear un grupo comunista que dé mucho miedo y que se cargue el PSOE para ganar las elecciones. Tú no le ganas las elecciones ni a Viri. Tú eres un escombro intelectual, Mariano. Tú eres una ruina moral. Tú te has cargado la derecha española. Y ahora verán algunos cómo además se la ha cargado para perder las elecciones. Pero si no hay más que ver el anuncio de Mariano, y sobre todo no hay más que ver el proceso político. O sea, los políticos, en el mejor de los casos, son limitados. En el peor son ratas. ¿Qué hacen las ratas? Dicen, las primeras que abandonan el barco. No. Las primeras que se suben al barco que flota. ¿Qué hicieron ayer las ratas? Valga la metáfora del PSOE. Subirse al barco de Podemos. Dice, oye, que nos ahogamos aquí, ¿eh? Y dice, pues oye, en Zaragoza se están subiendo también. Y pues en Valencia hay una chalupa estupenda. Oye, pues ahí se han colocado todos. Pues en Madrid ya no caben las ratas. O sea, salen por la Castellana buscando el Manzanares. O sea, hay ratas por doquier. Las coloca a todos Podemos. Venga, todas las ratas. Y Mariano con su flautita, como el flautista de Jamelín, a ver si convenzo a las ratitas. Pero tú qué vas a convencer, si además esa flauta no suena. Tú has creado con tus televisiones el monstruo. Y ahora el monstruo está en posición de devorarnos a todos, incluyéndote a ti. Pero además la campaña la hace el mismo PP, con su corrupción. Porque es que ayer la propia Fiscalía General del Estado asume un caso de corrupción, el de Martínez Pujalte, que es la corrupción de corrupciones. Este señor es el que dirigía, era el portavoz económico del PP en el Parlamento, la mano derecha de Soraya en asuntos de dinero. Y se ha descubierto que estaba cobrando, no solamente de empresas, para defenderlas en leyes de las que era ponente, como la de las cámaras de comercio, sino que además cobraba de otros despachos también de corrupción, como el de Arístegui, para defender a su vez a los que defendían a otros. Es decir, que eran contratas de corrupción subcontratadas a su vez de subcontratas de corrupción. Es decir, que en el Parlamento español, con una ley hecha por estos mismos, resulta que el partido de gobierno tenía un portavoz de Economía, y antes en la oposición, trincando por defender los intereses particulares en proyectos de ley que son generales, que tienen que ser de interés común, con toda la cara, y encima van a misa. Y todo esto se destapa porque dos tíos del Opus se pelean, como pasa siempre. Todo viene porque riñen Pujalte y Ana Torme, que compartían la empresa dedicada al trinque. Se la queda Pujalte, le vende la otra el 50%, pero ¿qué empresas tiene que tener un político? Ninguna. Lo que tiene que tener es un buen sueldo y se acabó. Es que son actividades legítimas. ¿Cómo va a ser legítima una actividad en un político que no sea la de preparar leyes? Es un disparate monumental. Es asumir la corrupción. Pues no, señor. ¿Y esto qué van a decir ahora las televisiones podemitas? O sea, ¿qué va a decir el hermano García Ferreras? ¿Qué van a decir en la 4? ¿Qué van a decir los de Telecinco? ¿Qué va a decir hasta Antena 3? ¿Qué va a decir el SOBI de Televisión Española? PP, corrupción, PP. PP, corrupción, PP. Y claro, el PSOE, huyendo de la corrupción, como si no tuviera nada encima, pues se va con Podemos, que es la corrupción con patas venezolanas. Pero a eso vamos, ¿eh? Y la campaña se la hacen ellos solos. Esto fue autorizado ayer
por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía denuncia a Martínez Pujalte por falsedad y cohecho, acusado de simular pagos de más de 600.000 euros por servicios que nunca prestó siendo diputado del PP. La denuncia también incluye a la exsenadora Ana Torme, que hasta 2011 compartió con Pujalte el 50% de la empresa. Muchas veces he dicho, y perdón por repetirme, pero es que es la verdad, que la clave de la corrupción moderna, en tiempos de Mariano Rajoy, es cuando Mariano, Campechano, Gallardón y Torres Dulce llegan al acuerdo, el pacto del cortafuegos del pacto para salvar a Marni, a la infanta Cristina, de ir a la cárcel. Que mandan a la cárcel al marido, que tenía todo al 50% con ella, incluyendo robar con la excusa de niños con cáncer. O sea, es una cosa repugnante. Bueno, pues llegan a ese acuerdo, por el cual todas las instituciones del Estado se comprometen a delinquir para salvar a una tía que donde tiene que estar es en el banquillo y eventualmente en la cárcel. Punto. Que es lo que le conviene a la corona, al Estado, a la nación, al gobierno y a toda la gente decente. Bueno, pues no, señor. Resultado, pues vamos sabiendo más cosas de cómo intentaban comprar a los de manos limpias, que empiezo a pensar que como no se han vendido en el caso Nos, pues entonces por eso los han metido en la cárcel. Pero si es que no falla, si pasó en Granada. Como no obedece el alcalde a Moreno Bonilla, pues vamos a meterlo en la cárcel. Como los de manos limpias, que están en venta pero no se venden, bueno, pues vamos a meterlos en la cárcel. Es como soluciona el PP las cosas. Según constan las conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional a las que ha tenido acceso el Español, el entorno de la infanta Cristina negoció con manos limpias para retirar la acusación. En ellas, Gonzalo Baretino, directivo del Sabadell, reconoce ante Pineda estar autorizado por Roca para ser el mediador. Roca dice que sigamos hablando nosotros, que luego entra él, le dijo. A pesar de conocer la extorsión, el abogado de la infanta tardó más de un año en denunciar los hechos ante el juez. ¿Pero esto por qué? Pues porque la extorsión la hacía él. Pero si la extorsión es del jefe del Estado, el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, contra los españoles. Es una extorsión. Es prevaricación al por mayor, al por menor y al detalle. Aprovechando su cargo, dictan sentencias, llevan a cabo actuaciones que saben ilícitas, profundamente ilegítimas, contra el interés general. Es de cárcel para los cuatro. ¿Que la otra roba? Bueno, pues la otra es lo que ha visto en casa. ¿Qué veía Campechano? ¿Subirse a los árboles? No, trincar comisiones. Bueno, pues llega Urdangarín, yo hago lo que hacen aquí todos. Todos no, afortunadamente a Felipe VI otros errores tiene. Algunos cerca, pero desde luego robar no se le conoce. Es un milagro. Fiel, Borbón y decente. Esto es una cosa milagrosa. A veces pasan milagros en España. Son raros, ¿eh? Pero la historia, ¿quién comete el delito? Marni robando. No. El rey, Mariano, Gallardón y Torres Dulce, comprometiéndose a delinquir sistemáticamente para favorecerla. Ese es el gran delito. Bueno, y mientras en Andalucía, pues Ciudadanos haciendo la triste figura, y no es Don Quijote precisamente. El consejero de la Junta de Andalucía imputado por corrupción, Antonio Ramírez de Arellano, declara ante el juez que no ha hecho nada ilegal y descarta dimitir. El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, reitera que la imputación no es razón suficiente para romper el pacto con el PSOE. Hombre, la razón era que es que había dicho en el pacto, que está escrito, que lo hemos leído. ¿Te acuerdas, Maite, lo que decía el pacto? Que los que estén imputados quedarán fuera de las listas. O sea, ¿por qué Chávez y Agriñán los quitan? Porque están imputados. Y ahora resulta que estar imputado no es... ¿Por qué pasa? Que él lo conoce. O sea, de verdad, en fin, esto es un desastre. Bueno, Job and Talent. Sí, esto es algo más útil. Sí, es una buena noticia además que nos trae Job and Talent para las pymes porque sufren menos restricciones al pedir un crédito al banco que el año pasado. A lo largo de 2015 han mejorado el acceso y las condiciones de financiación de las pequeñas empresas españolas, aunque el 20% todavía se enfrenta a limitaciones. Los créditos concedidos y refinanciados por la banca para las pymes han crecido un 10% y el interés al que se conceden es más bajo. Navidad. Tu negocio a reventar. Qué bien te vendría contratar a alguien. Publica tu oferta de empleo en Job and Talent. Encuentra candidatos cerca de ti, chatea con ellos y contrata a los mejores trabajadores. Descarga la app de Job and Talent gratis y empieza a contratar. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Sara, ¿qué tenemos en Iberia? Pues Puerto Rico, ya pueden La además isla del contratar... encanto, de ahí salió Jennifer López para comprobar, para que el mundo se diera cuenta de lo que hay allí. Es una New Yorker. Dice, I'm a New Yorker. Dice, Puerto Rico. Iberia nos ofrece 3 vuelos a la semana dentro de nada por solo 542 euros ida y vuelta, así que ya lo saben, puede contratar ya sus billetes en iberia.com. Bueno, ¿y cómo pueden participar los oyentes? También hacerle preguntas a Gorka Maneiro, que va a estar con nosotros a partir de las 9:10 aproximadamente. Pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503 o escribir también sus preguntas en nuestra cuenta de Twitter, es la manana de FJL. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Víctor Hugo Dávila, de Madrid. Mira qué nombre más bonito. Oye, bien, ¿no? Sí, sí. Una cosa impresionante. Qué categoría. Esto es español. Es que es nuestro oyente. En Barcelona le quitarían el premio seguro. Eso es muy español, fuera. Bueno, vamos a ver. La Mutua, porque tal y como está España, todos los seguros son pocos, ¿eh? Y te pueden salir hasta 3. Ahora en la Mutua te damos más. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de la moto. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. Recuerda, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua. A la tertulia. Es la mañana de